Buenos días a todas. Estoy encantada de presentarles hoy esta jornada, Derechos Laborales para Todas, con motivo del 8M. Pues en el CJE estamos incidiendo mucho en los derechos laborales, pero sobre todo me gustaría hacer mención en los derechos laborales de las mujeres. Vivimos una época en la que, como Ana de Miguel suele decir, ya hay igualdad, pero no hay igualdad material. Realmente es todo una igualdad sobre el papel, pero cuando miramos los datos vemos que la brecha salarial sigue existiendo cuando hacemos un mismo trabajo. Vemos como también hay mucha parcialidad en las mujeres, vemos muchas discriminaciones. Pero antes de entrar en esta materia, quería hacer un pequeño recordatorio de por qué este día es tan importante. Todas sabemos el origen, ¿no? El 8M marcó hace bastantes años, en 1875, el inicio de unas protestas en unas fábricas textiles en Nueva York. De esas protestas laborales de las mujeres, muchas fueron asesinadas. No hemos cambiado mucho, realmente. Seguimos viendo cómo las mujeres son asesinadas en España. 99 mujeres asesinadas, no dentro de las estadísticas de violencia de género, sino en general. 99 mujeres. Es una cifra aberrante. También tenemos otra cifra aberrante, y es que el sistema prostitucional se ha posicionado en el segundo lugar como uno de los negocios más lucrativos del planeta, siendo las mujeres jóvenes las más posicionadas dentro de la victimología de este delito. Tenemos unos datos que seguimos viendo como la violencia sexual ha aumentado en España. La violencia contra las mujeres sigue siendo uno de los elementos a erradicar y que más debemos combatir. Somos el 52% de la población y lo estamos padeciendo. Se libra una guerra particular contra las mujeres. Ya hay un libro, si mal no recuerdo, que se titula de esta manera. Y es que, por ejemplo, para darles unos datos recientes, y es que ayer leía una noticia que en Irán cientos de niñas han sido gaseadas, es decir, envenenadas en sus propios colegios. Ayer. Este día sigue siendo importante. Esto no va solo de derechos laborales, es la guerra más larga de la historia. Es un sistema que oprime al 52% de la población mundial, obteniendo una plusvalía, como diría Marx, por ello. Centrándonos en el tema que nos trae aquí, los últimos datos recogidos por el Observatorio de Emancipación, podemos ver que las condiciones de desigualdad, ¿no?, en la juventud en materia de derechos laborales son bastante acuciantes. Desde la crisis del 2008 venimos arrastrando una situación bastante grave. Pero, sin embargo, las mujeres jóvenes somos las que más perjudicadas estamos saliendo de estas crisis, que las hemos encadenado. 2008, coronavirus y la nueva recesión que nos atañe con la guerra en Ucrania. La brecha salarial es una de esas desigualdades. Hace unos días pues, publicábamos una gráfica que lo visibilizaba, ¿no? Con la reforma laboral se ha visto que se ha reducido un poco, pero todavía queda mucho por hacer. En este marco les quería ir presentando a las ponentes. En primer lugar, de izquierda a derecha, Ada Santana Aguilera, presidenta de Federación Mujeres Jóvenes, es jurista y estudiante de Ciencias Políticas. Ana Villaseñor Horcajada, adjunta a la Secretaría Confederal de Juventud de Comisiones Obreras, graduada en Lenguas Modernas y especializada en Comunicación Intercultural y en Mediación con enfoque de género. Y en tercer lugar, pero no menos importante, Alejandra Lucía Romero, responsable de comunicación de RUGE, realizadora y productora audiovisual, técnica de implantación en videoconferencia y comunicación institucional en el Ayuntamiento de Madrid. Les doy paso, si Ada, ¿quieres comenzar?
Bueno, pues muy buenos días en primer lugar a todos y a todas. Es un placer estar aquí reflexionando sobre este 8 de marzo enmarcado en los derechos laborales de las mujeres jóvenes. Sin duda tenemos muchos motivos por los cuales seguir reivindicando este 8 de marzo. Desgraciadamente, ojalá llegue un día en el que podamos decir que el 8 de marzo pues ya no es necesario, pero todavía desde luego está en la agenda. Y además hacerlo pues con compañeras con tanto conocimiento como son Ana y Alejandra, que es un placer acompañaros, y por supuesto también con Laura y con todas las personas que estáis ahora mismo entre el público. Sin más, un poco el tema de los derechos, cuando Laura me dijo el tema que quería abordar hoy, me pareció un tema muy interesante por dos motivos. En primer lugar, por tener la posibilidad de abordar la situación de las mujeres jóvenes específicamente en cuanto a los derechos laborales, porque es verdad que muchas veces falta, pues dentro del movimiento feminista falta perspectiva juvenil y en el movimiento juvenil muchas veces falta perspectiva feminista. Y tenemos con dificultad datos de cuál es la situación de las mujeres jóvenes en nuestro país. Y en segundo lugar, porque creo que los derechos laborales, que todo lo que tiene que ver con materia económica, es precisamente el plano donde mejor vemos eso de lo que hablabas, ¿no? De esa igualdad formal, que como bien la titula Ana de Miguel, efectivamente, que creo que muchas de las personas que estaremos aquí la habremos leído, y efectivamente ella habla, ¿no? De esa igualdad formal que tenemos, que hemos conquistado desde muchos años, pero sobre todo desde que volvimos a retomar tiempos democráticos en nuestro país en 1975, y todas esas políticas públicas por las que pues bueno, se ha ido apostando y poco a poco han permitido que vayamos alcanzando una igualdad, y han dado pues ese plasma, ¿no? De igualdad formal que tenemos a día de hoy reconocido en la Constitución a través del artículo 14, la igualdad también salarial que se supone que tenemos que tener, al menos en texto, reconocido en el artículo 35 de la Constitución española. Pero luego, ¿qué pasa? Que vemos que esto, que es tan bonito, cuando nos vamos a las oportunidades y nos vamos al maravilloso mercado laboral al que nos enfrentamos las mujeres jóvenes, vemos que esto pues no se traduce igual que nuestros compañeros varones. Vemos como nosotras, en primer lugar, tenemos mayores dificultades para acceder a un puesto de trabajo. Eso lo primero. Aquí aparece la maravillosa discriminación famosa claro, somos mujeres, igual nos podemos quedar embarazadas y claro, no vaya a ser que nos tengan que dar una baja por maternidad. Y ahí tenemos pues una de las primeras discriminaciones. La segunda también pues tiene que ver con el salario. Ahí aparece la maravillosa brecha salarial. La tercera también con el reconocimiento de nuestro trabajo, que tiene que ver también con el techo de cristal y por qué nosotras nos cuesta tanto acceder, o más que nos cuesta tanto, porque a mí no me gusta enfocarlo de nos cuesta tanto, no nos dejan, porque realmente no hay que enfocarlo como que a nosotras nos cueste, como si fuera una cuestión meritocrática, como muchas veces nos quieren vender, sino una cuestión de que directamente no quieren que aparezcamos en ese plano. Y también luego pues tiene que ver con los cuidados que pues bueno, se nos responsabiliza a nosotras, y hace que, bueno, mientras ellos tienen la oportunidad de tener ese tiempo para poder formarse, para poder continuar avanzando, nosotras pues tenemos que estar inmersas en esa segunda jornada laboral totalmente gratuita. Bueno, muchas gracias por habernos invitado. Creo que es súper importante estar aquí hoy para hablar sobre mujeres y derechos laborales, y especialmente enfocada a la juventud. Si nos centramos en hablar en mujeres, creo que hablamos de historia de precariedad y también de opresión, ¿no? Y sobre todo ya si nos enmarcamos en mujeres jóvenes vemos claramente que hay una doble opresión y una doble discriminación por ser mujeres y por ser jóvenes. Por ser mujeres afrontamos lo que es el acoso por sexo, afrontamos también como jóvenes el tema de que son paternalistas, de que sufrimos claramente constantemente que nos expliquen cosas que ya sabemos, ¿no? Ese mansplaining del que tanto hablamos, por ejemplo. Y sobre todo hay una cosa que creo que ella señalaba muy importante, que es que siempre recae en nosotras la responsabilidad. Siempre tenemos que ser más, ¿no? Siempre tenemos que estudiar más, siempre tenemos que esforzarnos más como mujeres para acceder a las mismas condiciones laborales que los hombres ya acceden de por sí al mercado laboral. Más allá de eso, las mujeres que somos perjudicadas por doble discriminación, por el género y también por el hecho de la edad, sufrimos varias precariedades y condiciones. Por ejemplo, si nos fijamos,
Temporalidad no deseada, al final, siempre cae en nosotras la precariedad de la temporalidad. ¿Por qué? Porque tenemos un problema con respecto a los cuidados. Los cuidados siempre recaen en nosotras. Y no solamente hablamos, por ejemplo, de los cuidados con respecto a tener hijos, sino que, por ejemplo, también recaen los cuidados familiares más allá, por ejemplo, de cuidar a nuestros padres, pero incluso también de cuidar a nuestras hermanas, que no se habla y que hay que enfocar especialmente en la juventud. Por otra parte, el tema de la brecha salarial, ¿no? Creo que es fundamental, incide especialmente en mujeres jóvenes. Creo que aquí tenemos que darle una vuelta de tuerca, ¿no? Y ver cómo abordamos estas condiciones para que no haya mujeres jóvenes que no pueden emanciparse, que no pueden al final tener un trabajo digno. Entonces, bueno, en este aspecto pues creo que tenemos como mucho trabajo por hacer y que es súper importante que hoy aquí estemos mujeres jóvenes dispuestas a hablar de este tema. Bueno, en primer lugar me gustaría dar las gracias por invitarnos. Bueno, es un grupo maravilloso de mujeres, la verdad, las cosas como son, y me hace mucha ilusión que por fin en ciertos espacios se dé voz a mujeres jóvenes que a lo mejor no entran dentro de un cierto rango, vamos a llamarlo intelectual, es decir, ¿por qué digo esto? Ahora os lo explicaré. Actualmente hablamos de brechas, y si os fijáis hablamos de brechas constantemente en todos los lados. A mí me gusta imaginarlo un poco como si fuera un terremoto, ¿vale? Cuando hay un terremoto nosotros vemos el daño grave, vemos la gran brecha que está dentro de lo que es partir, por ejemplo, una ciudad, pero no somos conscientes de todas las cosas que ocurren colateralmente. Roturas de tuberías, edificios que se caen. Eso es básicamente lo que nos ocurre a las mujeres y a las mujeres jóvenes, sin olvidar a las mujeres jóvenes racializadas, a las mujeres jóvenes con problemas de movilidad. Quiero decir, de todas las brechas que podía haber, las mujeres jóvenes nos quedamos, yo creo que con todas. Hemos dicho, ¿por qué elegir una cuando podemos elegir todas? Y sin perder el foco en la más grande, que es la que yo creo que hay, que es la brecha social. No es lo mismo la capacidad de acceder de una mujer joven en una situación buena, en una situación monetariamente amable, que una mujer de una procedencia más rural, de una procedencia que no le ha permitido acceder a ciertas posibilidades que el resto sí. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Creo que las que estamos aquí debemos, junto con todas nuestras compañeras, poder expresar la gravedad de este asunto y, sobre todo, cómo podemos solucionarlo poco a poco y siendo conscientes, entiendo nosotras las primeras, de las desigualdades que hay para con otras mujeres y apartarnos cuando sea el momento, darles la voz a ellas cuando sea necesario. Y quería recuperar un comentario que ha hecho la compañera, que decía que gracias a la reforma laboral, la subida del salario mínimo, se ha reducido la brecha. Que esto es una buena noticia, pero en realidad yo lo veo más como un indicativo de alerta, porque realmente lo que nos está diciendo es que se ha reducido la brecha gracias a que se ha subido el sueldo mínimo. Eso significa que la mayoría de las personas que estaban cobrando el sueldo mínimo interprofesional son las mujeres. Esto es un tema bastante importante y en el que creo que no podemos olvidarnos, porque no podemos disfrazar de igualdad, no podemos disfrazar de cosas preciosas, color morado, flores moradas, felicitaciones, el día del 8M, cuando en realidad lo que tenemos que utilizarlo es como un medio de concienciación para que esto no vuelva a ocurrir. Entonces, muy agradecida de estar aquí para poder poner en boga estos temas y poder sacarlos adelante. Muchas gracias a todas por dar sus aportaciones. Me gustaría comenzar un poquito a hablar sobre el tema de la brecha salarial. Tenemos el Día Internacional, el Día Europeo, perdón, tan reciente. ¿Qué es lo que opinan con respecto a las mujeres jóvenes? ¿Cómo están viendo la situación desde vuestras áreas? Vale. Bueno, pues sin duda alguna la brecha salarial, como decíamos, es uno de los mayores indicativos, ¿no?, de esa desigualdad que sufrimos entre mujeres y hombres, de esa brecha de género que tenemos. Y además, bueno, recientemente, efectivamente, el 22 de febrero celebramos ese día contra la brecha salarial, que actualmente en nuestro país hemos visto, como bien comentabas, como la subida del ingreso mínimo vital y como también la reforma laboral ha ayudado
digamos que a reducir esa brecha, pero también nos ha ayudado a visibilizar cómo precisamente son las mujeres y las mujeres jóvenes las que están en una situación más precarizada, por eso de que hablamos, ¿no? De que la pobreza tiene rostro femenino, y aquí es donde lo vemos claramente. La brecha salarial actualmente en nuestro país se sitúa en torno a un 20% y esto implica de media que las mujeres pues cobramos 5.000 euros menos al año, y implica que hay 2 meses pues que nosotras estamos trabajando de forma gratuita. Porque claro, las mujeres somos tan altruistas que por qué cobrar 2 meses y no querer cobrar lo mismo que nuestros compañeros varones. Pero además también a mí cuando se reflexiona de brecha salarial, yo soy un poco negativa, y soy negativa por el futuro que nos viene. Y es que hay algo que me parece que tenemos que poner siempre en el foco, y por lo menos desde la Federación Mujeres Jóvenes lo hacemos a través de proyectos que llevamos a cabo, y es la brecha digital que se está abriendo y que no nos estamos dando cuenta de que la brecha salarial, que reitero, es verdad que en los últimos años se ha ido reduciendo casi por inercia, también nos ha ayudado pues al final pues todo el tipo de políticas públicas que se han desarrollado, pero es que tenemos la brecha digital, y la brecha digital es algo más que tener internet en casa, es algo más que tener un iPad al cual poder acceder cuando quieras, es también las competencias al final pues digitales y tecnológicas, esas competencias TIC que pues van, digamos, que a marcar el mercado laboral del futuro, ya no del futuro, del presente diría yo, porque muchas veces nos gusta hablar del futuro como algo eterno y no nos damos cuenta de que el futuro es ya, es hoy y es mañana. Y me preocupa mucho que las mujeres no seamos ni el 30% del total de las titulaciones STEM, que no seamos ni el 30% de las que nos formamos en cuanto a competencias TIC, porque claro, y que además no seamos las mujeres las que vamos a desarrollar los datos que luego la inteligencia artificial va a mostrar, que esto es importante, porque con la inteligencia artificial vamos a tener un enorme problema, porque nosotros desde luego no estamos ahí. La inteligencia artificial no es algo que surja por generación espontánea, hay una serie de datos y detrás de unos datos pues hay una persona, y en este caso resulta que las mujeres no llegamos a ser esa persona que va a configurar esa inteligencia artificial porque no hemos accedido a esas titulaciones y por tanto no tenemos la formación y por ende no se nos va a contratar. Y en un mercado laboral además más competitivo, que cada vez exija ese desarrollo de ese tipo de competencias, nosotras nos vamos a quedar totalmente fuera. Y es algo a lo que tenemos también que reflexionar, y que por lo menos a nosotras nos preocupa mucho, porque ya no solamente la brecha salarial, sino es la brecha digital que se está generando, y que desde luego, vamos, la brecha salarial va a ser una cuestión humorística en comparación con la brecha digital. Justamente nombrabas que cobramos 5.000 euros menos que los hombres, ¿no? Y que entonces casi que a partir de cierto mes las mujeres comenzamos a trabajar gratis. Pero si nos fijamos también en los datos con respecto a las mujeres jóvenes, cobramos 2.141 euros menos. Está claro que hay una brecha que también incide sobre nosotras, pero hay que fijarnos un poco en cuáles son las razones por las que esto ocurre. Primero de todo es porque no hay igual trabajo, igual salario, es decir, que hay hombres que por el mismo trabajo al final están cobrando mucho más que nosotras. Pero, ¿qué cosas hay más también? Vamos, si ahondamos un poquito más en esto, por ejemplo, el 53,6% de la brecha salarial está formada por complementos salariales que son masculinizados. Y vamos a poner un ejemplo. Si, por ejemplo, nos fijamos en el sector de la limpieza, ¿no? Nos podemos encontrar diferentes puestos de trabajo. Digamos, una limpiadora común y, por ejemplo, los que son los limpiadores de cristales. Simplemente por el hecho de ponerse un arnés ya están cobrando un complemento salarial de peligrosidad y demás. Es decir, estos complementos son masculinizados totalmente. Pero, más allá de este ejemplo específico, ¿qué más cositas hay? El tema de la turnicidad, por ejemplo. El tema también de la nocturnidad y de las horas extras. Al final, por el motivo de que los cuidados recaen sobre nosotras, obviamente estos de la turnicidad y de las horas extra no podemos echarlas. ¿Por qué? Porque tenemos que irnos a cuidar. Entonces, al final, se va sumando a la brecha salarial. ¿Qué más también hay? Todo el tema de la parcialidad no deseada. Al final, cuando tú tienes una jornada obviamente parcial y demás, pues tu salario se va a ver totalmente reducido y por tanto esa brecha sigue aumentando, ¿no?
Y por último, bueno, pues toda esta parte de los cuidados no retribuidos. Es decir, si al final nosotras nos escogemos todas las excedencias y nos cogemos todos los permisos para ir a cuidar, ¿qué es lo que está pasando? Que estamos percibiendo, obviamente, menos salario. Entonces, al final, la brecha salarial es un conjunto de cosas. Ya no es una cosa solamente de cobro menos por igual trabajo, igual salario, que también, sino que se van sumando y ampliando esa brecha que recae totalmente en nosotras. Entonces, bueno, con respecto a esto, pues creo que es fundamental también que los sectores feminizados dejen de ser los más precarios, que esto también es fundamental. Tema de los cuidados, tema, por ejemplo, en la educación y en la sanidad, donde estamos sobre todo nosotras, tenemos que dejar de percibir menos salario por eso. Estos sectores más feminizados no pueden ser totalmente precarizados. Así que bueno, creo que tenemos como mucho trabajo en esto y que dando una perspectiva un poco más global vemos un poco cuáles son los puntos en los que tenemos que incidir más allá de esa igualdad salarial y fijarnos en los detallitos. A ver, yo creo que, bueno, yo intento moverme mucho dentro de esferas o grupos de gente joven porque me gusta mucho que ellos me cuenten sus propias experiencias y opiniones en relación a lo que está pasando. Y me sorprende mucho el desconocimiento que hay en base a ciertos términos. Por ejemplo, brecha salarial. Hace poco estuve comentando con chavalitos de 22 años y ellos dan por hecho, entienden que es, vamos a hacer una suposición, que un médico y una médica del mismo hospital con el mismo trabajo, el médico por ser hombre gana más y la médica por ser mujer gana menos. Esto no es real como tal. O sea, el salario base generalmente, salvo excepciones que evidentemente las hay, suele ser el mismo. Y ahí cabe destacar lo que ha dicho la compañera de los complementos salariales, la parcialidad. Lo que queremos decir con la brecha salarial es eso precisamente, que las mujeres tendemos a ceder más espacios y ceder más sacrificios y eso repercute en nuestro sueldo. No significa, lo digo porque generalmente luego en las redes sociales sobre todo nos encontramos típico usuario que es usuario 321 tal que dice no, las mujeres cobran igual que los hombres. Bueno, Paco, relájate porque no es de lo que estamos hablando. A lo mejor hay que leerse algún informe de vez en cuando y ver cómo funciona. Y lo que me preocupa de esto que creo que se está incidiendo muy poco todo esto dentro de cómo lo veo yo a nivel comunicación y todo eso. Estamos vendiendo que haya unas soluciones, unos parches, como puede ser que evidentemente son muy necesarios, que son los planes de igualdad, la mejora del salario mínimo interprofesional, pero sin estar arreglando el origen. Es decir, si nosotros en los colegios y en los institutos seguimos haciendo inconscientemente que las niñas estudien en bachiller ciencias sanitarias porque quieren ser enfermeras, pero ellos se metan en ciencias tecnológicas porque quieren ser ingenieros de la NASA, ¿por qué no estamos yendo al origen de lo que ocurre? Y lo comentaba Ada, el tema de las carreras STEM. Para quien no lo sepa, las carreras STEM son carreras esencialmente tecnológicas o que tienen que ver con la ciencia y que debido a lo que ha venido ocurriendo desde los últimos, no sé, 3000 años, más o menos, que llevamos las mujeres intentando tener cierta presencia en la sociedad, no se nos ha dado la posibilidad. Es decir, a los niños se les regala herramientas, a las niñas se les regalan cocinitas. No sé si en algún caso ha sido contrario, pero a mí, por lo menos, me ha ocurrido eso. Cuando a mis primos les regalaban los Power Rangers, a mí me regalaban un enuco. Y no porque mis padres o mis tíos tengan una fijación con eso, sino porque es lo normal, es lo habitual. Entonces creo que es ahí donde debemos incidir desde que somos muy jóvenes para poder cambiar esto. Es decir, cualquier empresa tecnológica, hay un montón de consultoras, sobre todo, que además las consultoras también las podríamos sacar a la luz en cuanto a tema de becarios, contratación bastante ilegal en según qué casos. Ninguna consultora tecnológica va a ofrecer de primeras a una mujer como técnica en cualquier ámbito. Ni en el ámbito bancario como asistente de tecnología, ni como informática dentro de una gran plataforma, y lo sé porque yo he estado en esa situación en varias ocasiones. A mí me ha ocurrido en ciertos grupos de trabajo tecnológico que me han dicho, te contrato a ti porque necesito que haya una tía para quedar bien. Es que yo no quiero que contrates a una tía para quedar bien, quiero que confíes en mí y que sepas que yo sé hacer exactamente igual que mis compañeros y eso no ocurre. Entonces, todas estas series de motivos, cuando se van juntando y juntando y juntando, nos dan una cantidad de datos y porcentajes que al final, si no los
revisamos y reenfocamos desde el principio, van a seguir siendo los que son. En cuanto a las empresas de limpieza, voy a retomar unas palabras de Cristina Antoñanzas, que dijo hace poco, porque de hecho tuvimos un evento sobre brecha digital hace poco en Alicante, en UGT, que venía a decir precisamente eso. Las mujeres de la limpieza tienen un trabajo bastante, vamos a llamarlo, peligroso. Tú te estás yendo a una casa de personas que no sabes quién son, cómo son, y todos sabemos que en esas casas muchas veces se las trata mal. Puede haber racismo, puede haber incluso ciertos comportamientos de índole sexual, vamos a dejarlo así. Trabajan hasta tarde, cogen trenes, cogen metros, y mi pregunta es, si una gran plataforma de limpieza, vamos a decir Grupo Clece, por ejemplo, su CEO tiene un coche que le permite desplazarse porque tiene un coche de empresa que se lo paga, porque las mujeres de la limpieza no lo tienen, que son las que están expuestas a mayor peligro, que son las que están expuestas a mayor frío, calor en verano, y que además mejoraría efectivamente su manera de trabajar. ¿Por qué no lo vemos eso? ¿Por qué vemos que un CEO que está cobrando 75.000 euros al año se merece más que una señora de la limpieza que está cobrando, no sé si llegará a los 900 euros al mes? Quiero decir, esa clase de cosas creo que son las que nos tenemos que preguntar, más allá de exponer ciertos porcentajes y ciertos informes que quedan muy bonitos en los periódicos, pero que luego no son efectivos, antes que ponernos a pensar exactamente en por qué esta jefa gana menos que este jefe. Vamos a intentar mirarlo con interseccionalidad y atacando a todas las brechas que ocupan. Muy interesante todo lo que han expuesto. Me quiero quedar con una cosita que han comentado todas por un poquito por encima, y es lo de sectores masculinizados y feminizados. ¿Qué tenemos que hacer para que de una vez por todas dejemos de llamarles masculinizados y feminizados? ¿Cómo romper con esa, digamos, división entre lo que es para hombres y lo que es para mujeres, y que por fin podamos todas hacer todo lo que queramos? Bueno, pues ahí sin duda alguna entramos en el maravilloso debate de la prevención, de la sensibilización y sobre todo, como apuntalaba Alejandra, ¿no?, en todo lo que tiene que ver con la educación y la sociabilización que recibimos desde que somos niños y niñas, desde nuestra casa, desde el colegio. Lo primero que nos encontramos, porque claro, hay que abordar el debate desde la perspectiva de que la mayoría de familias, salvo alguna excepción rara de alguna familia que se ha quedado, ¿no?, en alguna cueva, con toda la buena fe del mundo, primero tratan a sus hijos e hijas en igualdad, y lo segundo, que además están de acuerdo en que sus hijas puedan tener las mismas oportunidades. ¿Qué ocurre? Que esto no implica que no se reproduzcan los roles y los estereotipos que, pues desgraciadamente todos y todas hemos ido aprendiendo, ¿no? Esto es como la maravillosa reflexión de todos y todas somos machistas. Bueno, pues todos y todas, es verdad que reproducimos una serie de roles y estereotipos, pero es verdad que hay personas que bueno, que además de reproducirlos, pues se enorgullecen, ¿no?, de reproducirlos, que eso también es importante tenerlo en cuenta. Pero es verdad cómo se enfocaba, porque en primer lugar, efectivamente, esos mensajes subliminares que se nos mandan desde que somos pequeños y pequeñas, y cómo a ellos se les incita a soñar, cómo ellos son libres para poder decidir qué quieren hacer, cómo ellos se les enseña que todo lo que quieran van a poder hacerlo, y además van a tener todos los mecanismos. Por ejemplo, un niño que quiere ser futbolista, el padre se mata en llevarlo el sábado a la otra punta de la ciudad si hace falta para que el niño juegue al fútbol. En cambio, la niña, pues esto ya tiene una serie de limitaciones, porque claro, la niña tiene una serie de responsabilidades y de cargas que ellos no han tenido, pero desde que somos, además, desde nuestra tierna infancia, como por ejemplo lo que ya comentaba. Si la hermana se pone mala, ¿quién la cuida? Si ahora de repente hay que hacer cierta tarea doméstica, ¿quién le va a tocar? ¿Al chico o a la chica? Pues normalmente nos suele tocar a nosotras. Y todo ese tipo de cosas, pues ya son una serie de mensajes y una serie de educación que vamos recibiendo con la que nos vamos criando. Como nosotras, por ejemplo, pues claro, ¿no? Imagínate una chica joven que no sepa cocinar, o sea, eso ¿cómo va a pasar? En cambio, un chico joven que no sepa cocinar, pues a lo mejor no es tan grave, y afortunadamente esto ha ido cambiando con los tiempos, y cada vez, digamos que esa brecha se va reduciendo también por la concienciación que hay, pero es algo que también nos va marcando. Y también algo muy importante es cómo ya dentro de esa educación formal que vamos recibiendo desde el colegio,
pues los referentes son muy, muy importantes y nosotras referentes hemos tenido muy, muy pocas. Estoy segura que si ahora nos pusiéramos a decir, venga, 10 científicas, pues muy pocas personas podríamos nombrar a 10 científicas aquí, o si dijéramos, venga, 10 personas, 10 mujeres importantes a lo largo de la historia. Seguramente a todas ahora mismo se nos ha venido Clara Campoamor, porque en segundo de bachillerato en Historia de España no se acuerdan del Che maravilloso ¿Sabías qué? O sea, porque el libro de repente era feminista y tenías un ¿Sabías qué? Después de las 300 páginas del libro, tenías un ¿Sabías qué? Que existió una mujer en la historia que luchó por el voto femenino durante la Segunda República. Y esa es como la única referencia que seguramente recibimos muchas de nosotras a lo largo de toda la etapa educativa, de los 3 años hasta los 18 que salimos del sistema educativo. Y eso, la verdad, que quieras o no, te marca, ¿no? Porque al final ellos están continuamente recibiendo pues esos referentes, continuamente están siendo bombardeados a referentes, tienen referentes para absolutamente todos. Y nosotras seguramente que si quisiéramos pensar más de 3, 4 ámbitos, no digo que no lo saquemos porque tenemos la suerte de estar aquí personas muy, muy concienciadas, pero igual nos llevaba un ratito, ¿eh? Seguramente que hasta a mí misma me llevaba un ratito buscar alguna referente de determinado sector. Y eso es algo que tenemos que cambiar y que tenemos sobre todo que fomentar durante toda la etapa educativa, seguir evidentemente desarrollando políticas de sensibilización y prevención, pero yo creo que la clave también está en esas referentes y en acercar pues todas esas posibilidades y cambiarlo con ese mito de que nosotras evidentemente, pues igual que ellos, ¿no? Que debemos de tener esa libertad de poder decidir. Bueno, creo que queda clarísimo que esto es una cuestión educativa y de una falta y una crisis de referentes, ¿no? Y es que las mujeres no tenemos esos referentes en ciertos ámbitos, ¿no? Porque en otros sí que los tenemos, como ya mencionaba Ada. Pero hay que ir más allá, o sea, esto tampoco es una cuestión individual, sino que es una cuestión colectiva. Primero de todo porque volvemos a lo mismo, ¿no? Si los cuidados recaen en nosotras, ¿qué es lo que pasa? Que también rechazamos incluso puestos de trabajo que se nos ofrecen y se nos ofertan, ¿por qué? Porque al final tenemos que sacrificar demasiado de nuestro tiempo, dedicarlo a los cuidados y al final tenemos que hacer una priorización. Pero si nos fijamos también, por ejemplo, concretamente en lo que es el acceso al mercado laboral, ¿qué es lo que nos pasa? Que como es tan tarde, en nuestro caso, el acceso, tenemos que elegir a veces entre lo que es la maternidad y lo que es desarrollar nuestra profesión. Entonces aquí también hay una dualidad, ¿no? De qué es lo que hacemos y en ocasiones, pues bueno, pues toca elegir, ¿no? Y por desgracia, pues si queremos ser madres, nos toca a veces rechazar esa parte de desarrollar nuestra profesión. Pero por último, como decía, esto no es una cuestión solamente individual, sino que es colectiva y para esto lo que hace falta es organizarse, ¿no? Y hay que organizarse en los sindicatos y pelear nuestros derechos, pelear nuestras condiciones para que no tengamos que rechazar puestos de trabajo, para que no tengamos que acogernos a la temporalidad y entonces también podamos seguir desarrollándonos profesionalmente e incluso ascender dentro de nuestro, digamos, de nuestro sector. Así que, bueno, eso, hay parte de educación y creo que es fundamental. Creo que, por otra parte, también están los planes de igualdad, que son fundamentales dentro de las empresas para insertar también a las mujeres y especialmente también a las mujeres jóvenes dentro de estas empresas y también un poco para generar entornos de trabajo donde podamos trabajar, ¿no? Porque al final, si sufrimos acoso laboral, si hay una discriminación, si no se reconoce que se nos puede acosar como tal, al final también eso crea un clima que hace que rechacemos también estos puestos de trabajo. Entonces, bueno, creo que hace falta mucha labor pedagógica en el ámbito educativo, pero que sin duda organizarse colectivamente para luchar por nuestros derechos es otra pata fundamental. Mira, voy a coger la última frase que has dicho y eso es muy importante. No estés solo, no piense, nunca ninguna revolución ni ningún derecho se ha conquistado por una persona sola gritando en ningún lado. Me da igual el sindicato, me da igual la organización, asóciate, sindícate, únete con el resto de gente que te va a ayudar y que va a luchar porque puedas conseguir ciertos derechos. Luego, en cuanto a las posibles soluciones que comentaban, yo creo que se parten de dos muy básicas. Una es la desprecarización de ciertos empleos. Tenemos que empezar a ser conscientes que no hay empleos mejores ni peores. Esa situación que todos hemos vivido de que alguien conoce a una persona, una vecina, una tía, algo así que dice, ay, pues es que fulanito está muy bien porque es ingeniero de y en cambio Pepito está muy mal porque es camarero. No,
Vamos a dejar de ser clasistas en cuanto a los empleos y aunque seamos conscientes de que sí que es verdad que ciertas formaciones conllevan empleos de más dificultad, menos dificultad, dependiendo cómo se mire, vamos a intentar olvidarnos de cuáles son los empleos de la gente de bien y los empleos de la gente que no se merece que se les diga gente de bien. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuántas veces habéis oído a una mujer de 35, 45, hasta 50 años decir, bueno, y si me echan, yo puedo limpiar cualquier escalera, puedo barrer no sé qué? ¿Cuántos hombres habéis oído que digan eso? Porque yo, cero. En cambio, oyendo a mi madre, a mis tías o cualquiera, lo han dicho. A mí no se me caen los anillos por fregar escaleras. Resulta que aparentemente a ellos no hace ni falta, porque ya encontrarán otra razón. Entonces, creo que el primer paso que tenemos que dar es desprecarizar todo tipo de empleos y hacer que toda la gente que acceda a un empleo tenga la capacidad de poder vivir de él y vivir de una manera bien, no vivir con lo justo. Si dejamos de precarizar ciertos empleos, el sector masculino entenderá que no pasa nada por formar parte de ciertos empleos y entiendo que la brecha cambiará en cuanto a contratación. Y los planes de igualdad es verdad que creo que son una herramienta básica a nivel institucional y que deben tener todas las empresas, o sea, han puesto el límite en empresas de más de 50 trabajadores, pero creo que debería ser para todas, aunque sí que es verdad que yo lo miraría desde el punto de vista invertido. A lo mejor intentaría que en puestos de poder, vamos a llamarlo así, o en puestos directivos o en puestos intermedios, se intente hacer por meter a más mujeres, pero sí que intentaría en los planes de igualdad, en puestos menos directivos, menos importantes, meter a más hombres. Porque parece que se nos va a olvidar, es que yo ya lo estoy viendo, que van a hacer ciertas empresas y van a decir, genial, meto en dirección, en la junta directiva a 3 mujeres, ya está hecho el plan de igualdad, ya tenemos a 3 mujeres ganando una pasta. No, o sea, quiero hombres administrativos, quiero hombres recepcionistas, quiero hombres azafatos, quiero hombres camareros y quiero mujeres directivas, mujeres intermedias. Si os ponéis a buscar en cualquier gran empresa que tenga su famosa página web de transparencia, siempre tienen una, porque eso queda muy bien, muy bonito, siempre veréis el chairman o el CEO o el CTO, que es el jefe de tecnología, señores, y además señores, no señores jóvenes, no chicos jóvenes. Y todas las mujeres de abajo, que últimamente son mayoritarias, ¿por qué se hacen? Por llenar un cupo. Que los cupos están bien, los cupos tienen que existir para forzar un cambio, pero debemos intentar mirarlo de la manera inversa y darnos cuenta que no pasa nada por ocupar un trabajo que no sea el de jefe. O sea, yo quiero ver a un hombre decir, a mí no se me caen los anillos por limpiar escaleras. Y yo quiero ver a una mujer que diga, yo me voy a presentar aquí, aunque tenga a 2 personas, a 2 hombres que se van a presentar, porque confío en que a mí me cojan por ser yo, no por ser parte de un cupo. Entonces, eso en cuanto a nivel institucional, la labor que tenemos los sindicatos, las organizaciones, el gobierno. Y luego creo que dentro de nosotros, de cada persona individual, tenemos que intentar cambiar un poco el paradigma. O sea, por ejemplo, en redes sociales es muy evidente, nosotras empezamos a ver cosas que nos interesan, el algoritmo se las acaba aprendiendo y entonces al final nos da como lo que más o menos buscamos. ¿Qué ocurre? Si a mí desde pequeña me han programado, vamos a decirlo así, para que me guste cuidar, me gusta el maquillaje, me gusta verme bien, de hecho, ahora mismo en este instante voy maquillada porque me apetece y tal. Al final estás entrando como en una especie de bucle en el que aunque tú no seas consciente, estás viendo siempre lo mismo y te están ofreciendo siempre lo mismo. Vamos a cambiar de tema, vamos a hacer el poder dentro de nosotros de decir, en vez de enterarme por TikTok de lo que es un plan de igualdad, voy a irme a mirar a la página del ministerio o voy a irme a revisar en el Instagram de tal. Vamos a intentar hacer un poder y vamos a intentar fijarnos en otras cosas. Si, por ejemplo, en TikTok, que te sale de manera random una entrevista con una biotecnóloga, por ejemplo, a grandes rasgos yo ni soy bióloga, ni soy biotecnóloga, ni tengo ni idea. Pero vamos a escucharla. Vamos a escucharla, a lo mejor aprendemos algo que no sabíamos y nos puede interesar. Y esa pequeña, y sobre todo eso se lo pido también a los compañeros, sé que es difícil porque a los chicos no les suele gustar mucho el contenido divulgativo de las chicas. Vamos a hacer ese esfuerzo, vamos a intentar poner en el escaparate a las mujeres de todo tipo. Vamos a escuchar a esa señora de la limpieza que ha salido hablando en un medio
Televisión Castilla y León, los compañeros de Castilla y León, no sé si está eso ahí, pero jope, vamos a intentar hacer un poco de poder nosotros por dar el empujón que falta para poder ayudar a las organizaciones, los sindicatos y el gobierno a dar un cambio real a esto. Muchas gracias por las intervenciones. Me gustaría destacar un par de cositas. Qué importante es desconstruir esos estereotipos de género que tanto se nos han inculcado desde todas las áreas de nuestra vida, ¿no? Desde la familia, la televisión. De hecho, Radio Televisión Española ha puesto ahora mismo, no sé si lo han visto, un enlace en el que pueden ver, según tu año de nacimiento, cuál ha sido en tu adolescencia los mayores estereotipos de género que te han vendido en todos los medios, ¿no? Pues eso es una iniciativa bastante buena para también nosotros reflexionar. Otra cosa que quería remarcar es qué importante es asociarnos. Voy a hacer publicidad del lema del Consejo: asociarnos amplifica nuestro impacto. ¿Qué necesidad tenemos de poder tener una entidad de base o alguien que nos respalde para poder hacer una lucha colectiva y que se nos escuche? Y que, de hecho, no solo se nos escuche, sino que eso se transforme en legislación que nos resuelva nuestras necesidades, ¿no? Y otra cosa que también han nombrado es, han hecho alusión, no lo han nombrado directamente, pero han hecho alusión a techo de cristal y suelo pegajoso. Me gustaría comentar una cosita que, bueno, el sábado el presidente Sánchez anunció este anteproyecto de ley de representación paritaria. ¿Qué les parece esta medida? Bueno, pues el techo de cristal sin duda es uno de las claves, ¿no? que tenemos que enfrentar cuando hablamos, pero ya no solamente cuando hablamos de derechos laborales, sino cuando hablamos de la vida cotidiana de las mujeres. Este anteproyecto bueno, que también me ha despertado, yo creo que bastante curiosidad. A mí me parece, pues, bueno, yo creo que hay que reflexionar evidentemente de qué es lo que hay debajo de... Pero sí es verdad que, bueno, haciendo una valoración bastante superficial del anteproyecto, que habrá que leerlo, ¿no? Porque sí es verdad que lo que hemos visto en los titulares, que esto también es algo importante, ¿no? En una sociedad de tanta desinformación y de tantos medios, aprender a leer la base y no quedarnos con los titulares, porque igual si leyéramos titulares nos daríamos cuenta de que estamos más desinformados de lo que estábamos cuando no los habíamos leído. Pero sí es verdad que a mí me parece pues una apuesta valiente e importante, porque sin duda que una de las claves, por ejemplo, ya no solamente de los gobiernos, y que hay que reivindicar, ¿no? Porque es verdad que siempre está el debate, no, pero las cuotas, pero es que las cuotas evidentemente no es el fin, o sea, la finalidad no es establecer unas cuotas, pero es que gracias a las cuotas nosotras hemos podido acceder. Y gracias a que nosotras hemos podido acceder y que ahora mismo pues tenemos una representación, por ejemplo, en el Congreso de los Diputados, que ojo, que todavía no es igualitaria, porque todavía la presencia de las mujeres no es ni tan siquiera del 50%, pero gracias a que hemos tenido esas mujeres políticas en el Congreso de los Diputados, tenemos unas legislaciones cada vez más feministas, que cada vez pues abordan la problemática que tenemos las mujeres y que cada vez pues permiten que esa desigualdad se vaya reduciendo. Porque desde luego este anteproyecto no surge de la mentalidad de un hombre. Eso es algo que tenemos que tener muy, muy claro, y que es lo que, pues una de las cuestiones que a mí me parece muy interesante, además, por supuesto, de que el próximo Ejecutivo, por ley, pues tenga también que no se quede, ¿no? en una anécdota esto de que hemos tenido ya no más ministras que ministros, sino que tengamos por lo menos un 50% de presencia, sino que se convierta en una obligación por ley. A mí me parece muy importante, pero también me parece muy importante que en las direcciones de las empresas de más de 250 trabajadores efectivamente se tenga que garantizar un 40% de presencia femenina, y también, por ejemplo, que en los colegios profesionales también se tenga que garantizar ese 40% de presencia femenina mínimo, que ojalá pues sea del 50%, pero bueno, por lo menos es un mínimo. Y todo esto tiene que ver también, que como digo, pues la verdad que a nosotras nos parece una buena medida para efectivamente seguir avanzando, pero sí es cierto que tenemos que seguir reflexionando con todo lo que tiene que ver con el reconocimiento de nuestro trabajo. Y es que a nosotras no se nos reconoce nuestro tiempo, no se nos reconoce nuestro trabajo, y todo tiene que ver al final, todo lo que tiene un reconocimiento, como bien se nombraba antes, tiene un valor económico. Y resulta que en nuestras segundas y terceras jornadas laborales, que esto es muy interesante, porque claro, nosotras enfrentamos
hasta 3 jornadas laborales, podríamos decir. La primera jornada laboral, que es la de nuestro trabajo remunerado, nuestro trabajo visible, que es cuando nosotras trabajamos, claro, porque luego está pues esa segunda jornada laboral de cuidados que van más allá de cuidar a una persona, que van pues desde la propia limpieza de la casa, desde todos los tipos de tareas domésticas, que evidentemente pues tiene un valor de total de 0 de reconocimiento, y por ende si tiene un valor económico de 0, pues ya sabemos que para nuestra sociedad el impacto es negativo. Pero es que incluso nosotros tenemos una tercera jornada laboral, y esa la nombraba Alejandra y a mí me parece muy interesante, que tiene que ver con los propios autocuidados, de todo lo que se refiere a encajar con esos cánones de belleza que la sociedad nos exige a nosotras. Porque claro, mientras ellos van al trabajo pues tan ricamente, nosotras tenemos que ir maquilladas, nosotras tenemos que ir con buena presencia, nosotras tenemos que ir vestidas de determinada forma, y eso pues oye, también es un tiempo, también conlleva un tiempo que nosotras no estamos dedicando a lo mejor a nuestro ocio, que no estamos dedicando pues a seguir formándonos o directamente a disfrutar de la cultura de nuestra maravillosa ciudad, y que estamos invirtiendo pues en eso, en nosotras, en cuidarnos a nosotras, pero no para nosotras, sino nosotras para que el resto de personas de la sociedad nos acepte. Y esto al final también tiene que ver con lo que se nombraba antes, ¿no? De quién decidió qué tipo de trabajo era bueno o era malo, porque al final a mí, por ejemplo, a mí me parece totalmente admirable el trabajo de un camarero, en primer lugar, que soporta a todo tipo de personas, y en segundo lugar, que tiene desde luego un máster en equilibrio. Porque me gustaría ver a mí llevando más de 3 cafés en una bandeja. Eso ya os digo yo que va a salir bastante mal. Entonces, claro, ¿quién decidió qué valor económico le dábamos a qué trabajo y qué visión más general, que resulta que todos los trabajos que llamamos femeninos, porque están asociados a las mujeres, porque están asociados a esos cuidados, son los que tienen un valor 0 o tienen un impacto negativo, mientras que todos los que están asociados a ellos pues sí que lo tienen. Y esto un poco así, porque vamos, yo creo que es un tema que nos podríamos quedar hablando horas y horas. Totalmente. A ver, con respecto a esto, el tema de la paridad y la representación, por ejemplo, dentro del ámbito político, es verdad que tenemos que estar ahí, y que cuanta más paridad haya, pues mejor está al final representado, pero hay que tener algo en cuenta, que no todas las mujeres defienden la cuestión feminista, ¿no? En que entonces, bueno, esa paridad es necesaria, pero que tengamos en cuenta que también existen compañeros que nos apoyan y que están ahí. Entonces, sí, a favor de la paridad, pero también visibilicemos a esos compañeros que están ahí presentes también defendiéndonos y defendiendo nuestras cuestiones. Más allá de eso, sobre el techo de cristal y demás, esto no va sobre que en la cúpula del Poder Judicial, por ejemplo, el reflejo sea que hay más, casi todos son hombres, vamos, es que no sé cuántas mujeres había, que no sé si había una o dos, una creo que era, si no recuerdo mal. Esta realmente no es la prioridad como tal, la prioridad es que nadie se quede atrás. O sea, no es cuestión de que haya paridad, por ejemplo, en las empresas del IBEX. Es que, por ejemplo, las compañeras que tienen unos sueldos precarios, que tienen una temporalidad altísima y que al final tienen curros de mierda, vamos a llamarlo así, curros de mierda, pues mejoren al final su calidad y sus condiciones laborales. Al final, el suelo pegajoso no es solamente una condición de género, por desgracia también es una condición de clase. Y esto aquí es fundamental, o sea, cuantas más discriminaciones sumas, peor. Es decir, si eres mujer, una, si eres joven, otra, si eres ya pobre, como es la mayoría de la población española, otra más. Pero súmale que sea discapacitada, súmale que sea migrante, o súmale, por ejemplo, que no tenga papeles y que no sean reconocidos y se queden siempre en un limbo administrativo, ¿no? Eso es el suelo pegajoso real. Y yo creo que eso es un poco por lo que tenemos que trabajar. Está claro que tenemos que romper los techos de cristales y que tenemos que ser mujeres que dirigen y demás. O sea, por ejemplo, si nos centramos en las mujeres que son médicos o que son enfermeras, o por ejemplo, en que haya muchas mujeres incorporadas estudiando Derecho, si nos fijamos en eso, claro, nos tenemos que preguntar por qué no dirigen los colegios de médicos o por qué no estamos, por ejemplo, en el Tribunal Supremo. Está claro, pero hay que ir más allá. No podemos subir unas cuantas y dejar al resto atrás. O sea, no solamente se trata de romper techos de cristal, se trata de eliminar los suelos pegajosos que condicionan nuestras vidas, que nos dejan en una base terrenal que no nos permite subir y ascender, pero que tampoco nos permite tener unas condiciones dignas en las que podamos vivir.
Entonces, yo creo que aquí esto es fundamental. No hay que dejar a ninguna compañera atrás. Y luego, más allá, está claro, a mí me gusta hablar de una cosa, ¿no?, que es el imaginario común, que es básicamente el cómo nos pensamos. Parte de este techo de cristal y parte de este suelo pegajoso tiene que ver con cómo nos pensamos como sociedad a nosotras mismas. Por ejemplo, si hablamos de médico, así a secas, probablemente directamente pensemos en un hombre, ¿no? Y sin embargo siempre nos dirigimos al colectivo de enfermería como enfermeras. Quiero decir, aquí ya nos vamos imaginando cómo funciona además, pero por ejemplo, también se nos piensa siempre como la secretaria y nunca como la jefa. Entonces está claro, aquí hay una cosa educativa totalmente que hace que también nos inserte en el mercado laboral en una posición que ya se nos da. Así que en este aspecto yo creo que es fundamental, rompamos los techos de cristal, sí, pero no dejemos a ninguna compañera atrás, eliminemos esos suelos pegajosos, que no haya mujeres precarizadas y que sobre todo no haya mujeres jóvenes precarizadas que van al mercado laboral y se encuentran con unas discriminaciones que son terribles y nefastas para nuestra salud y para nuestras condiciones de vida. Bueno, o sea, he de decir que antes de seguir estoy flipando con mis compañeras, la verdad, o sea, que da gusto poder estar hablando de este tema abiertamente. Y en relación a los planes de igualdad, voy a decir una cosa a título personal, ya no solo por la organización que yo represento. Me da mucha pena que hoy es día 6 de marzo, 6 de marzo de 2023, tengamos que sacar una ley que obligue, entre comillas, a que haya una paridad en el mundo laboral. Me parece como que esto ya tenía que haberse superado hacía muchísimo tiempo. Entonces, ¿me preguntas qué me parece la ley? Pues me parece necesaria, pero me da mucha pena que sea necesaria. O sea, me parece como de un futuro posapocalíptico que tengamos que seguir pensando en esto. En relación a los planes de igualdad, una de las cosas que me preocupa mucho es cómo se lo va, planes de igualdad, leyes de paridad y similar. Me preocupa mucho cuál es la lectura social de estos. Es decir, no sé vosotras en vuestros ámbitos laborales cuántas veces habéis oído, normalmente suele ser un chico, el que dice, ya, bueno, pero es que si metéis a mujeres al 50%, pues a lo mejor no son tan válidas. A lo mejor si hubieran hecho una entrevista hubiera ganado un hombre. Ya, y yo entiendo esa lectura desde un punto de vista de una persona joven que a lo mejor no tiene tanto recorrido laboral, pero hay que pensar que estamos partiendo de una base social desigual, por lo que decía la compañera, a nivel clase social, a nivel racial, a nivel... es que una persona discapacitada efectivamente nunca va a tener las mismas posibilidades de primeras, a no ser que cambiemos mucho. ¿Qué ocurre? Estos planes de igualdad serían absurdos si partiéramos de una sociedad totalmente igualitaria y, de hecho, la palabra igualitaria a veces me chirría un poco porque no se trata de que todos seamos iguales. Significa que, siendo cada uno de nosotros diferentes, tengamos una equidad laboral, que todos tengamos las mismas posibilidades. Es decir, si yo igualo, por decirlo así, mis condiciones de puesto de trabajo a las de una persona que va en silla de ruedas, estoy siendo injusto con esa persona porque efectivamente ellos van a necesitar una mesa a lo mejor adaptada para que pueda entrar su silla de ruedas, una tipología de puerta, una tipología de ascensor. Entonces, no puedo pretender que yo sea igual en condiciones a esa persona. Tendré que darle la equidad en favor de lo que necesita esa persona, que es un poco lo que, entre comillas, las leyes paritarias y los planes de igualdad buscan. Ante esto, yo voy a pedir personalmente un trabajo de paciencia y entendimiento a los chicos jóvenes, a los hombres jóvenes. ¿Por qué? Porque yo entiendo que en este caso se pueden sentir como dados de lado o como quitados, pero es que estamos hablando de que a nosotras nos están matando. Y parte de la violencia de género y la violencia que sufren las mujeres se refleja en el mundo laboral. Entonces, aunque sea un tema complicado y sea un tema que va a causar una controversia, por favor, vamos a tener un poco de paciencia, vamos a dejar que estas leyes tengan un tiempo de recorrido, porque la compañera, eres jurista, ¿verdad? No sé yo, pero a lo mejor me lo estoy inventando, pero las leyes no son efectivas y se ven los resultados al día siguiente de publicarlas en el BOE. Necesitan un recorrido, necesitan una aplicación. Vamos a intentar ver cómo funciona todo esto y vamos a, dentro de nosotros, ser un poco objetivos
E igual que yo tengo que a lo mejor darme un punto en la boca cuando está hablando una compañera con una discapacidad o una compañera racializada, vamos a intentar que los planes de igualdad ocurra exactamente lo mismo. Dejadnos que podamos acceder y, sobre todo, creo que para los planes de igualdad y las leyes paritarias es necesario lo que dice la compañera. Eso no es solo para jefes, ni es solo para cúpulas. Eso es para todas. Eso es para Conchi, la señora de la limpieza que va todos los días a Iberdrola a limpiar las oficinas, y eso es para María del Carmen en la junta directiva de Acciona. O sea, directamente. Si nos olvidamos de las mujeres que limpian, de las administrativas, de las secretarias o de cualquiera, no estamos siendo feministas realmente, bajo mi punto de vista. Muy importante la interseccionalidad que están nombrando. No podemos dejar atrás a las personas trans, que sabemos las dificultades que tienen en el mercado laboral. No podemos dejar atrás a las personas con discapacidad y mujeres con discapacidad que realmente se ven tan impedidas para poder acceder a un trabajo, que cuando los contratan siempre tiene que ser por un incentivo fiscal para las empresas, que no hay una bondad detrás de esa acción, ¿no? Qué importante. También quería comentar una cosa sobre la triple jornada, ¿no? No la cantamos en las manifestaciones, lo de la triple jornada me tiene explotada por casualidad. Qué importante es el autocuidado, pero el autocuidado para nosotras, y que realmente no lo estamos llevando a cabo, sino para otros. Y con respecto a esto último que estaban comentando, la concepción que tienen algunas personas, muchas mujeres también, pero sobre todo hombres, de decir, no, es que las listas paritarias, claro, es que no tiene mérito. Yo quiero contratar a la persona que más mérito tenga, sin ser conscientes muchas veces, ¿no?, de ese sesgo de género que tienen para la hora de una contratación. ¿Qué opinan de estas concepciones? Bueno, yo quizás voy a ser un poco radical, pero soy de las que piensa que las cuotas van a favorecerles a ellos a lo largo del tiempo. Y esto no lo pienso porque yo pues sea igual que esas personas que están en las cavernas y piense que los cromosomas ya te da directamente una ventaja intelectual, ¿no? No soy yo del siglo, no me quedé yo atascada en la Edad Media, ¿no? Y pienso que por tener 2 cromosomas X somos mejores, o al revés, por tener un cromosoma XY pues eres mejor. No. Pero sí es verdad que algo que se ha visto a lo largo del tiempo, desde que hemos pues las mujeres podido acceder a la educación superior, desde que las mujeres nos hemos podido incorporar al mercado laboral, y es que nosotras lo que sí hacemos es aprovechar mejor las oportunidades. Y aprovechamos mejor las oportunidades precisamente por todas esas brechas que tenemos intrínsecas, y porque nosotras precisamente desde que somos niñas pues somos conscientes de esas desigualdades, y poder llegar hasta lo que a lo mejor para un hombre es un camino liso, vamos a llamarlo así, para nosotras ha sido un camino de minas, y nunca mejor dicho. Entonces lo que sí es verdad y está demostrado es que nosotras lo que sí hacemos mejor es aprovechar las oportunidades que tenemos. Luego, evidentemente, estoy hablando desde la absoluta generalidad, que se entienda el contexto desde el que hablo, y yo creo que se empieza a ver cómo las cuotas incluso también pueden llegar a ser un impedimento para nosotras, porque partimos de la base de que efectivamente de que las cuotas son un regalo para nosotras, porque nosotras no tenemos la capacidad ni tenemos el mérito para llegar, pero a mí me gustaría también poner el escenario al revés, de hoy a lo mejor también se da la casuística de que podemos en un momento dado tener a más mujeres válidas que hombres para un determinado puesto de trabajo, o para un determinado, pues por ejemplo, para una lista electoral, se me ocurre una lista electoral al ayuntamiento de tu ciudad, y resulta que tienes que meter a X hombres, pero claro, te lo dice también la ley de paridad. Yo creo que esto al final, la ley de paridad, también hay que verlo como una cuestión más allá de capacidades y no capacidades, porque aquí entramos en el debate meritocrático, y dentro del debate de la meritocracia hay un componente esencial ya no solamente de género, sino de clase y de oportunidades, porque al final cuando hablamos de esa clase económica hablamos también de las oportunidades que hemos tenido a lo largo de nuestra vida, y cómo pues todas esas condiciones personales que hemos vivido pues nos han condicionado evidentemente para poder situarnos mejor o peor dependiendo de qué punto de vista y dependiendo de qué persona esté viendo ese punto de vista. Pero sí es verdad que yo creo que al final también es una cuestión democrática, porque sin mujeres no hay democracia, y yo por lo menos
no me siento representada en una cámara legislativa en la cual no hay un 50% de las mujeres. Si el 50% de la población somos las mujeres, pues tendremos que tener un 50% del poder y por ende tendremos que tener un 50% de la representación total. Y lo mismo los hombres también, por supuesto. Entonces yo creo que el tema de las cuotas de paridad son una cuestión incluso hasta de democracia. A ver, en este sentido creo que tenemos que dejar de enmarcar en el discurso de lo negativo y de la contraposición el tema de las cuotas. No nos podemos contraponer continuamente a los hombres para hablar de cuotas. Creo que tenemos que llenarlo un poco de significantes positivos en el sentido de, cuando hablamos de cuotas, ¿por qué son necesarias? Creo que hablaba de una cosa fundamental, que es el tema de la democratización y, por tanto, de los derechos pues de participar y de trabajar, etcétera, etcétera, y que para eso son muy útiles, por ejemplo, los planes de igualdad. Pero más allá, o sea, creo que hay que explicarlo. Las mujeres tuvimos una inserción tardía al mercado laboral. Obviamente, tras la etapa del franquismo y demás, donde básicamente necesitábamos el permiso de los hombres para poder trabajar, teníamos una clara limitación en lo que es el acceso. Por eso son necesarias las cuotas, ¿no? Por ejemplo, porque esa cuestión que nos retrasó totalmente enfrentarnos al mercado laboral implica que ahora pues, nos cueste mucho más, ¿no? Más allá de eso, pues eso, creo que hay que enmarcarlo en la parte como más positiva. Hablar de las cuotas creo que son necesarias porque necesitamos estar ahí, ¿no? Tenemos que estar ahí, es una parte de nuestro derecho, o sea, trabajar es un derecho, ¿no? Entonces, en el momento en el que no está asegurado, tenemos claramente un problema. Creo que hay que explicarlo de esa manera y no contraponerlo todo el rato y tampoco decir que los compañeros no quieren que existan estas cuotas. Creo que lo que pasa es que la extrema derecha nos ha vendido todo el rato esa lucha entre que nos peguemos un poco por las migas de pan, ¿no? Entonces, como, no, compañera, a ti nadie te va a quitar el trabajo por esto y no es una cuestión de privilegios hacia ellas, ¿no? Esto se llama discriminación positiva, ¿no? Y tiene que ver por estas razones, ¿no? Porque se nos prohibió totalmente trabajar, porque luego después cuando comenzamos a trabajar teníamos limitaciones, porque hasta que ha habido claramente una inserción en el ámbito de estudios de la mujer en las universidades, en las formaciones profesionales, etcétera, etcétera, pues obviamente ha habido un recorrido, ¿no? Y ahora, pues bueno, pues tenemos que estar presentes, ¿no? Queremos trabajar, estamos ahí y por eso es necesaria esta cuota. Pero bueno, más allá de eso, hay una cosa que hablaba el otro día y es que decíamos, de hecho, no somos la cuota, literalmente. Las cuotas son necesarias porque nos permiten y nos dan acceso a estar ahí, pero no somos la cuota en el sentido de a ti te lo han dado por la cuota, ¿no? Es como, de hecho, hay una competitividad dentro del mercado laboral, ¿no? Que ya no es una cuestión exclusivamente de que yo me presente y me lo regalan, ¿no? Sino que también, pues por mi formación, por mis estudios, por mi desarrollo profesional, ¿no? También estoy ahí dentro de esa competitividad del mercado, ¿no? Y que por lo tanto también tengo que demostrar mi valía. Pero bueno, más allá, simplemente anotar eso, no nos tenemos que contraponer continuamente hacia los hombres, no es una cuestión de competitividad o de restar espacios, no nos peguemos por las migas de pan, hay que hablar claro de derechos laborales para todos y para todas y que nadie se quede atrás independientemente de su sexo o género. A ver, yo creo que aquí la cuestión al final es nos volvemos a dirigir continuamente a lo mismo. Todo tiene que partir de la misma base, que es la educación y la concienciación. Lo que decían las compañeras, bueno, me ha parecido muy interesante lo que comentaba Ada de verlo desde el punto de vista inverso, de que pueda beneficiarles a ellos en un futuro por el tal, pero yo sigo pensando que todo esto se soluciona con formación y se soluciona con una educación social que puede mejorar. Al final, si tú consigues ser consciente de tus limitaciones de clase, de género, de raciales y consciente de las limitaciones del resto de gente, es lo que te va a llevar a entender por qué hay una cuota, a entender por qué hay una oferta en InfoJobs, porque yo no sé si lo habéis oído, pero yo he oído mucha gente de ¡guau! Es que ya, y hombres y mujeres, es que ya no contratan a no sé qué porque todo lo que hay en InfoJobs es para el 33% de discapacidad. Bueno, claro, pero es que a lo mejor es que hasta hace 15 años la gente con discapacidad estaba como echada
en el baúl del olvido. No, es que ahora parece que si eres gay o si eres trans te van a contratar. Pues no, pues tampoco. Lo que pasa es que lo que ocurre es precisamente lo mismo, que los colectivos oprimidos han estado precisamente discriminados y oprimidos en cuanto al mundo laboral, y por eso ahora tenemos que ser conscientes de sus limitaciones y darles el espacio que se merecen. Bueno, el colectivo, porque no somos un colectivo las mujeres, pero el 52% de la población oprimido a lo largo de la historia ahora necesita su espacio, y no pasa absolutamente nada siempre y cuando seamos capaces de transmitir correctamente, como decía la compañera, a la sociedad lo que significa esto. Esto significa un avance, esto significa mejorar en derechos laborales, y de hecho, el otro día comentaban unas compañeras respecto a los planes de igualdad que hay empresas que, por la razón que sea, son todo mujeres o son todos hombres, porque está más feminizado o por la razón que sea. Y aún así tú puedes hacer un plan de igualdad. Y se habían dado cuenta, no quiero meter la pata, si alguien lo puede corregir, guay, que en una empresa en la que solamente había hombres, el plan de igualdad había visto que había desigualdades entre ellos. Igualdades por la clase social, igualdades por el tipo de horarios. Entonces, esto es beneficioso al final para todos. O sea, al final, la igualdad de todas es beneficioso para todos, absolutamente. Para los niños, para los mayores, para los hombres, para las mujeres, para todo el mundo. Si nosotros empezamos a dejar de ver una perspectiva egoísta en de yo como mujer quiero que me den más porque me lo merezco, porque he estado oprimida, y como hombre empiezo a dejar de pensar es que se lo van a dar más porque es mujer y ahora todos se lo dan a las mujeres, si todos remamos juntos a favor de la equidad, que me gusta a mí llamarlo, creo que es lo mejor que podemos hacer para quitarnos de todos estos estereotipos y estos miedos que al final, como bien ha dicho la compañera, gran parte es culpa de la derecha y la extrema derecha. ¿Cuántas mujeres de partidos políticos de derechas han dicho, bueno, es que lo de la igualdad y la desigualdad os lo habéis inventado, porque yo he llegado aquí sin ayuda de nadie? Bueno, tal vez partías de una familia y una serie de beneficios que te han ayudado y te han impulsado, te han separado de ese suelo pegajoso y te han abierto una claraboya en el techo de cristal. Quiero decir, vamos a pensar un poco también en esto. Hablando de la meritocracia y de todo este tema, también existe una necesidad por parte de las mujeres de demostrar más, que estamos más válidas para un puesto que un hombre o que otras mujeres. También se inicia como una competencia entre estar yo para poder avanzar, ¿no? ¿Qué opinión tienen sobre este tema? Sobre todo con el tema del autocuidado, ¿no? Porque dentro de todo nos afecta a nuestra autoestima, a nuestras relaciones. ¿Cómo lo ven? Bueno, pues este sin duda es otro de los temas claves, que como nosotras tenemos efectivamente que demostrar más que ellos para que se nos reconozca. Y sobre todo también cuando hablamos en el plano de las mujeres jóvenes, porque aquí efectivamente entra en juego esa doble discriminación de la que hablábamos antes, pues, en primer lugar por el hecho de ser mujeres y en segundo lugar por el hecho de ser jóvenes. Y esto opera a cómo nosotras, las mujeres jóvenes, ya no dos, sino cómo tenemos que trabajar por tres para que se nos reconozca. Lo primero, lo que cuesta que nos den una oportunidad que vaya más allá, por supuesto, cuando hablamos de mujeres jóvenes, de un empleo de supervivencia, lo que yo llamo a un empleo al cual no te desarrolla tus competencias profesionales, sino que, oye, pues que estás trabajando humildemente, efectivamente, pues a lo mejor sirviendo copas por la noche para poder pues pagarte el alquiler, para poder continuar con tus estudios, pero que no es tu objetivo, ¿no? Que tu objetivo no es servir copas, sino que tu objetivo a lo mejor es pues entrar en un despacho de abogados, por ejemplo, porque has estudiado Derecho. Y cómo en esos empleos, lo que cuesta que se nos dé esa oportunidad, y cuando tenemos esa oportunidad, cómo nosotras tenemos que ser perfectas. Porque además aquí ya no vale con ser válidas, tenemos que ser extraordinariamente buenas para que se nos reconozca que lo hacemos bien. Que podemos llegar a servir haciendo un trabajo extraordinario. Y esto realmente es bastante frustrante, porque muchas veces nosotras cuando... pues bueno, en esta mesa estamos además personas que tenemos responsabilidades en nuestras respectivas organizaciones, y yo creo que todas en algún momento hemos sido conscientes
de que para que se nos reconozca que estamos haciendo un buen trabajo, tenemos que ser mejores que ellos, que no basta con hacer un trabajo humildemente bueno, sino que tenemos que demostrar el doble o el triple y cómo nosotras mismas incluso nos marcamos esa exigencia y nos marcamos esa presión porque somos conscientes de ello. Y también cómo repercuta al final en esa competencia entre mujeres, que yo es verdad que considero que es más mito que realidad, o por lo menos considero que cada vez lo vamos deconstruyendo mucho más, porque por lo menos yo estoy harta, ¿no?, de que nos impongan esa competencia entre mujeres. Todo lo contrario, lo que tenemos que hacer precisamente es cooperar entre nosotras para poder llegar a puestos de responsabilidad, apoyarnos entre nosotras para que sea una compañera la que tome pues la presidencia de una organización, que sea apoyarnos nosotras para que sea una compañera pues la que a lo mejor lidere un puesto de dirección, apoyar a una compañera para que pueda ejercer una profesión concreta. Y yo creo que eso lo vamos superando, pero sí es verdad que desde niñas se nos ha incitado a competir entre mujeres, y ahí también entra lo que hablabas del autocuidado, porque claro, nosotras, pues nuestra valía no se demuestra en base a nuestros conocimientos, sino se marca en base a nuestra belleza, a cuánto de guapas somos, a cómo de cuidadas estamos, a otro tipo de características que no se marca a ello. Y además la clave es como incluso, por ejemplo, se me ocurre el plano de la política. Yo jamás he visto que a un hombre se le diga que repite look. Hoy ha venido al Congreso y ha repetido la americana. O hoy, mira, hoy no se ha peinado, hoy ha tenido una mala noche. O míralo, es que no se echa crema hidratante. Yo ese tipo de, digamos que de titulares no los he visto nunca. Siempre he visto pues la maravillosa exposición que ha hecho hoy en el Congreso, la estupenda intervención. Y en cambio, con nosotras pues sí vemos esos titulares de, bueno, pues hoy no se maquilló. Hoy es que, mira, es que repitió el vestido, llevó el vestido en la conferencia tal y lo repitió hoy para el pleno. Y como a nosotras pues se nos marca con esa tercera jornada laboral de la que hablábamos antes, que nos quita mucho tiempo, y la verdad que nos quita mucho tiempo en primer lugar, tiempo útil, y segundo, tiempo incluso para nuestro propio autocuidado y dedicar, pues no sé, a dormir, por ejemplo, que es una tarea maravillosa que muchas veces nos hace falta. Bueno, con respecto a la meritocracia, creo que hay una cosa que decir, y es que básicamente no existen, son los padres, ¿no? Obviamente esto tiene un componente de clase, tiene un componente de género, del que creo que ya llevábamos hablando y que volvíamos otra vez a sumar las diferentes opresiones. Por ejemplo, somos más universitarias graduadas en algunas carreras y, sin embargo, ¿dónde está nuestra inserción laboral? ¿Dónde se elimina esa brecha de salario que hablábamos antes? Etcétera, etcétera. Por otra parte, sí que me gustaría comentar algo, y es el tema del miedo. Antes lo comentaba la compañera, ¿no? Y todo este tema de que si nos merecemos o no estar ahí o tal, tiene un componente de miedo, claro, en los compañeros, ¿no? Y al final ese miedo se convierte en una actitud totalmente reaccionaria a lo que sucede en el mundo, ¿no? Entonces creo que un poco que tenemos que hacernos también la pregunta de qué hacemos con respecto a eso, ¿no? Creo que hay una crisis de la masculinidad, ¿no? Y que por tanto lleva a la competencia y al final al rechazo, por ejemplo, del tema de las cuotas que hablábamos antes, y que entonces pues no merecemos estar ahí y demás. Creo que tenemos que cambiar totalmente ese mensaje y lanzar un mensaje de tiene que haber una igualdad, obviamente. No es que una cosa de que merezcamos estar ahí, es una cosa relacionada con los derechos. Las mujeres también tenemos derecho a trabajar. Entonces, hay que cambiar totalmente el marco comunicativo sobre cómo hablamos al respecto de esto, pero también hay que crear referentes masculinos, ¿no? Que intenten también explicarles esto a los compañeros, ¿no? Y que al final sea una cuestión de convivir, ¿no? Y de mejorar la convivencia. No es una cuestión de dar privilegios a alguien, es una cuestión de que el mundo está cambiando y que por lo tanto tenemos que comenzar a entenderlo, a interpretarlo, y que por lo tanto si hay mujeres que ven limitada el acceso al mercado laboral por una cuestión de género, tenemos que ver cómo lo hacemos, ¿no? Y que para eso hay herramientas clave como son los planes de igualdad. Pero, por ejemplo, también podemos hablar de las cláusulas de negociación colectiva, ¿no? Que hay con respecto al colectivo LGTBI, por ejemplo, y cómo hacemos, pues igual, entornos que sean más positivos, que haya una inserción laboral hacia ellas, etcétera, etcétera. Entonces,
Eso por una parte. Y en cuanto a la tercera jornada laboral, más que fijarnos también, por ejemplo, en las políticas y digamos como en lo más visible, aterricemos un poco. Fijémonos en cómo se exige a las azafatas, ¿no? De vuelo, por ejemplo, que sean moldes perfectos de lo que reproducimos socialmente como belleza. Es que se les exige bajar de peso, es que se les exige ser guapas, es que se les exige maquillarse. O sea, ya no es una cuestión de tercera jornada laboral, es que se nos exige ser así para estar ahí. Y claro, esto no solo se les exige a quienes están ahí presentes de cara al público, es que tenemos que aterrizar, ¿no?, a eso concreto, a cómo, por ejemplo, a las camareras se les exige también ponerse escotes, llevar ropa, por ejemplo, que sea considerada como sexy, ¿no? Para, por ejemplo, ser camareras por la noche, y además eso implica que también sufran ese acoso sexual dentro del mercado laboral. Entonces, aquí hay una parte, ¿no?, de esa tercera jornada que, bueno, que va vinculada a lo que se nos exige socialmente, pero también a lo que se nos exige socialmente dentro del mercado laboral. Ahí sí que hay muchísimo que cambiar, y que además no solamente hay estereotipos de maquillarse, sino elementos de gordofobia clarísimos hacia las mujeres que impiden pues que al final estén en unas condiciones dignas dentro del trabajo. Mira, quiero rescatar lo que decía Ada en cuanto que la tercera jornada laboral nos quita tiempo efectivo, tiempo de ocio y tal. Y no quiero dejar pasar el hecho de que también nos quita salud mental. Es decir, ¿cuántas veces una mujer que por la razón que sea ese día ha ido a trabajar sin maquillar o con un moño o de una manera que no es la habitual, cuánta gente le ha preguntado, ¿qué tal estás? ¿Estás bien? ¿Estás enferma? ¿Te encuentras bien? ¿Ha ocurrido algo? Y es como, no, bueno, es que esta mañana no me apetecía maquillarme. Entonces, parece una tontería, pero si una persona te lo dice en confianza, pues bueno, pues te ríes. A la cuarta persona que te lo dice en tu oficina, que qué te pasa si estás enferma, tú te empiezas a pensar que efectivamente tu cara natural no vale, porque todo el mundo se preocupa más de si estás enferma. Entonces esa noche o esa misma tarde a la que salgas del trabajo irás viendo en Instagram, en TikTok, en tu móvil, mascarillas, hidratantes, efecto lifting momentáneo maravilloso, a ver si mañana puedo ir así, a ver si este rímel me hace tal, voy a ver cómo se pinta la cara de la Kardashian para esto, subírmelo para arriba y no parecer cansada. Todo esto, llegas a casa, estás mal, porque además lo que vas a elegir de ropa, de vestir, a lo mejor mañana tampoco tal, y acabas loca. O sea, suena muy mal, pero luego es que además se utilizan esa clase de insultos para las mujeres de, es que está loca, es que es una histérica, es que mírala, algo le ha pasado. Entonces, creo que es bastante importante intentar también desprendernos de estos estereotipos para poder, dentro de lo que cabe, librarnos de esa tercera jornada laboral y llegar a tu casa y que te apetezca sentarte en el sofá a no hacer nada y pedir una pizza. Eso es lo que también queremos liberarnos. Y luego quería contar una anécdota que además me va a dejar a mí en bastante mal lugar, precisamente porque me acuerdo cuando, ¿os acordáis de un canal, Canal Plus, que existía antes, ahora ya ha cambiado y tal? Me acuerdo una vez que estaban haciendo una entrevista a una bailarina de ballet y a un futbolista, ¿vale? Un futbolista bastante conocido. Digo que me va a dejar mal porque no me acuerdo cómo se llamaba ella. Tela, o sea, yo me acuerdo de que él era Raúl el del Real Madrid, pero no me acuerdo quién era ella. Ya bastante importante el no acordarse de ella. Entonces, se reían un poco de él porque, bueno, ahora los futbolistas sí que es verdad que los deportistas de élite, tú les ves entrenar y sí que tienen una serie de entrenamientos así como bastante concreto y están muy fuertes y tal. Si echáis hacia atrás la vista a los futbolistas antiguos, ninguno estaba fuerte ni ninguno era de gimnasio y tal. Entonces se reían de él porque se había caído durante un partido, como que hacían la gracia de que por una patadita, que luego no les había ocurrido nada, se tiraban al suelo y lloraban y tal. Y entonces él como que intentaba defender, no, porque es que yo invierto mucho tiempo en mi cuerpo, en mi entrenamiento, tal, no sé qué, y es que yo salgo así. Y se veía, es que tengo la imagen de la bailarina, preciosa ella, estupenda, maravillosa, tercera jornada laboral, sentada así y de repente le preguntan a ti, ¿qué te ocurre si tú estás bailando y de repente te haces un esguince? Y decía ella, es que yo he salido a bailar con los dedos rotos. O sea, ¿cuál es el nivel de exigencia que tenemos nosotras que una bailarina de élite, que, o sea, están en una buena posición, ganan buen dinero, si un día no están bien porque
han engordado 1 kilo más de lo que su compañero podría levantar cómodamente, ya no salen a actuar. Se meten literalmente bolas de algodón y se enclaustran los dedos con esparadrapo para salir a bailar. Y aún así ganan infinitamente menos que un futbolista de élite. No sé si más o menos nos hacemos una idea, pero creo que Cristiano Ronaldo se puede comprar un coche de alta gama al día. Y yo no me acuerdo de su nombre. O sea, es que no somos conscientes de, en las pequeñas cosas del día a día, cómo nosotros mismos estamos, entre comillas, favoreciendo a esa brecha. Y tema de la meritocracia, por no enrollarme aquí, ya lo han dicho las compañeras, no existe. No existe. Puede existir en un momento dado, en un caso muy concreto, pero no existe. Al final siempre va a subir el amigo, el primo, el vecino, y el problema es que debido a la represión franquista que tuvo España, hasta hace, como quien dice, 2 días, ocurre que las mismas familias, las mismas personas y las mismas élites son las que siguen teniendo ese privilegio. Entonces, si se sigue favoreciendo esa meritocracia interna, vamos a llamarlo nepotismo, que es como se llama realmente, al final no estamos favoreciendo nada. También tenemos que intentar ser conscientes de este hecho y en el momento en que cualquier compañero, aunque no sea yo, cualquier compañera, como decía Ana, favorecer que ellos suban, aunque no sea yo, porque el que suba ese compañero que no tiene ningún tipo de ayuda o apoyo meritocrático, por lo menos sentará las bases para que el siguiente lo pueda hacer. Hablabas de salud mental y es uno de los pilares que esta comisión permanente en el Consejo queremos trabajar, porque se están viendo unos datos bastante alarmantes, ¿no? Respecto a, bueno, leí hace poco una noticia sobre los casos de suicidios en la población joven también, ¿no? Casos de depresión y de tener los médicos de atención primaria de recetar pastillas, porque también véase el colapso que hay en sanidad, ¿no? Pero que estemos dependientes, siendo tan jóvenes, de pastillas es alarmante. Y con esto quería también enlazarlo con las redes sociales, la presión que se nos mete a las mujeres en redes sociales, en eso de la triple jornada, ¿no? De ser perfectas. Y bueno, también han nombró la compañera, el acoso sexual dentro de las empresas. Cómo la precariedad a las mujeres jóvenes nos afecta al punto de tener que soportar determinados comportamientos hacia nuestra persona en los que realmente están ejerciendo violencia. Y perdón, para concluir, me gustaría que pusiésemos en común cada una, o haciendo una especie de debate entre ustedes, las posibles soluciones a todo lo que hemos nombrado, ya sean soluciones no solo a nivel legislativo, que también por supuesto, sino también en la sociedad. ¿Qué tenemos que hacer para poder avanzar? Bueno, pues esta pregunta quizás sea de las más complicadas, y complicadas lo digo no porque evidentemente no haya una agenda que seguir para, digamos, que seguir alcanzando esa igualdad, sino porque desgraciadamente esa igualdad plena no es alcanzable, por lo menos en los próximos años, y desgraciadamente, no siento ser, la verdad que he empezado yo con un optimismo radiante, pero sí es verdad que bueno, que sí que hay medidas desde luego para reducir esa enorme brecha. Muchas de esas medidas tienen que ver, como mencionábamos desde el principio y hemos mencionado a lo largo de todo el debate, que tiene que ver con la educación, ¿no? Con ese sistema educativo que permite incluir a esas referentes, que permita acercarnos a las jóvenes, por ejemplo, a las titulaciones STEAM, como hemos nombrado, que nos dé pues una serie de oportunidades. También tiene que ver incluso con políticas como son las becas y ayudas al estudio, porque se nos olvida que efectivamente para poder acceder a determinadas profesiones pues hay que tener determinadas titulaciones, y para poder acceder a esas titulaciones hay que tener pues una economía familiar favorable para ello. Por tanto, también hay una serie de políticas que son transversales, que no son únicamente las políticas de género, ¿no? Que siempre
yo creo que es una reflexión que debemos de hacer, ¿no? Que no se trata únicamente de políticas de la igualdad y ya del Ministerio de Igualdad que se ocupe, ¿no? El Ministerio de Igualdad que se ocupe de que haya igualdad. No, es que también desde el Ministerio de Trabajo hay que impulsar una serie de medidas, desde el Ministerio de Educación hay que impulsar otra serie de medidas y digamos que desde cada área, pues al final hablamos de esa transversalidad por la cual lograr esa igualdad. Sin duda, algunas de las claves yo creo que se han hecho en los últimos años, pues sí que hemos tenido pues unas respuestas claras, como se ha mencionado los planes de igualdad, como hemos mencionado pues esa reforma laboral, también pues con este anteproyecto que estábamos hablando antes de paridad, yo creo que sin duda nos vamos a situar mucho más cerca de esa igualdad. Pero es verdad que todavía también faltan reformas profundas en el sistema que tengan que ver tanto con esas jornadas laborales, como es, por ejemplo, el reconocimiento de los cuidados, como es también el democratizar los cuidados, vamos a llamarlo así, el que los cuidados no sean una cuestión de sexo o de género, sino que sea pues, una cuestión de responsabilidad de todo tipo de persona y también pues con todo lo que tiene que ver con romper con esos estereotipos y roles de género y con el reconocimiento del trabajo de las mujeres, que afortunadamente cada vez esa discriminación se va reduciendo, pero que tenemos que ser conscientes que todo esto pues atañe, ¿no? A una discriminación de sexo clara, y también hemos hablado de esa discriminación económica y social que desgraciadamente pues también tenemos en nuestra sociedad, por la cual pues nuestra posición económica nos sitúa también en una mejor posición social y implica también que incluso se nos dé un mayor reconocimiento social y un trato mucho más favorable. Por ende, desde luego tenemos muchas tareas y tenemos retos tan grandes que realmente no son abarcables mínimamente con una ley. Una ley lo que va a hacer evidentemente es acercarnos, pero tenemos desde luego que ir mucho más allá. Bueno, con respecto al tema de la salud mental, está claro que obviamente sufrimos por todo lo que hay en el ámbito de la sociedad, pero también en el ámbito laboral. Sin duda aquí, y volvemos a mencionar el tema de la herramienta que son los planes de igualdad, creo que aquí hay una cosa fundamental y es el reconocimiento a la violencia, ¿no? Si tipificamos la violencia machista, conseguimos reconocerla y por tanto también conseguimos ver cómo podemos atajarla. Pero también hay una pata fundamental, ¿no? Que es la parte de la formación y la sensibilización. La formación y la sensibilización no solamente se hace en los colegios y recae en las personas jóvenes, sino que también se puede hacer en los centros de trabajo. Hay una cosa que sí que me gustaría señalar y es el tema de los factores. ¿Qué factores hacen que nosotras suframos violencia, ¿no? La primera de todas claramente es ser mujer, pero vamos sumando. Dentro de un estudio que se hizo desde el Ministerio de Igualdad, se sumaba el tema de ser una mujer joven, pero también se sumaba el tema de ser migrante, de tener una discapacidad, de tener contratos eventuales, es decir, esa parte de laboral, ¿no? Que lo que hace es que puedan aprovecharse y demás. ¿Qué más cosas hay? Perdón. También las que están solas con cargos familiares, es decir, se aprovecha cualquier condición que tengamos para ser acosadas y demás, y sufrir violencia. Sin duda hace falta medidas en los centros de trabajo que limiten estas violencias, pero sobre todo que hagan pedagogía para que suframos menos y no vivamos esos riesgos, ¿no? psicosociales de los que hablábamos, que al final nos llevan a esa sobremedicación y también a esa carga mental. Con respecto a las soluciones, ¿no? Digamos, yo creo que lo primero de todo es que tenemos que organizarnos, ¿no? Y tenemos que organizarnos y que exista ese sindicalismo de clase. Porque si algo hemos hablado aquí es que no solamente hay un componente de género, sino que también hay un componente de clase y que las más afectadas al final son las mujeres precarias. ¿Qué más? Todo el tema de los planes de igualdad y demás, hay que desarrollarlos, hay que llevarlos a los centros de trabajo y también hay que estar en la negociación colectiva para que haya condiciones dignas para todos y para todas.
Sin duda, la subida del salario mínimo interprofesional ha recaído especialmente en las mujeres jóvenes, así que creo que hay que seguir en esa dirección para mejorar los salarios y que al final quienes menos están recibiendo ese salario digno y, por ejemplo, los sectores más precarizados, que como decíamos antes eran los feminizados, ¿no? Pues hay que seguir subiendo ese salario mínimo interprofesional para que llegue a más gente, especialmente a las mujeres. Sin duda, los cuidados retribuidos son esenciales para que cuando recaigan los cuidados en nosotras no nos precaricen y hay que poner la vida en el centro, esto está clarísimo. Entonces, para eso, ¿qué tenemos que hacer? Jornadas laborales compatibles con la vida. Yo creo que tenemos que plantear el debate en la reducción de la jornada laboral en el sentido de horas. Trabajamos demasiadas horas y a veces las trabajamos gratis. Esto realmente es un problema. Reducir esa jornada laboral y conseguir, por ejemplo, que sea de 35 horas nos permite hacer compatible la vida, nos permite cuidarnos los unos a los otros. Entonces, yo creo que estas son maneras al final de llevar el feminismo. Creo que sobre todo es fundamental que centremos el feminismo no solamente en el ámbito laboral, sino en el ámbito de la vida y consigamos llevarlo a la raíz de todo, a la raíz de la sociedad, a la raíz de lo laboral y, en definitiva, que impregne toda nuestra condición para que podamos mejorar como personas, como sociedad y podamos vivir en un mundo más justo y solidario donde podamos convivir totalmente todos y todas. Mira, en cuanto, por ir retomando los temas que tú comentabas, en cuanto a violencia sexual, en el ámbito laboral, que es el tema que nos ocupa en este caso, he de decir que yo tengo miedo. Y, o sea, miedo y sobre todo estoy un poco estupefacta en cuanto a la normalización que tenemos de ciertas violencias para con las mujeres. Es decir, os animo a, si os vais a tomar unas cervezas con vuestras amigas o tal, que les preguntéis si alguna de ellas en alguna ocasión ha sufrido violencia sexual en el trabajo. Yo os lo digo porque tengo bastantes conocidas de distintos ámbitos laborales, ni una se salva. Todas, absolutamente todas. Y violencia sexual no vamos a pensar que es una persona que haya ido y te haya tocado sin tu consentimiento, que eso evidentemente. O sea, estamos hablando de que tu jefe te diga, uy, parece que a ese cliente le gustas, ponte un escote la próxima vez que vengas. Eso es violencia sexual. Violencia sexual es que a Irene Montero en el Congreso de los Diputados le hayan dicho que está ahí por tener relaciones sexuales con el macho alfa de Podemos, que es Pablo Iglesias. O sea, aparte de una ordinariez y una barbaridad que eso ocurra en la Cámara de Representación de España, eso también es. Entonces, creo que ahí tenemos que hacer todos un trabajo muy fuerte de denuncia y concienciación en cuanto a que no se puede permitir. O sea, la denuncia social es el primer paso para evitar que este tipo de cosas ocurran. Eso en cuanto a violencia sexual. Porque yo quiero que si vemos cómo alguien condena ese ataque que ha tenido lugar para con la ministra, quiero que esa chavala de 17 años que está de azafata en el circuito del Jarama tenga la posibilidad de decir, es que a mí no me tienen que hacer esto si yo no quiero, no me tienen que pedir que lleve una talla menos, no me tienen que pedir que lleve X volumen de tacón, no me tienen que... Quiero que a grandes gestos la gente se identifique y se pueda ir eliminando desde abajo. Eso por un lado. Luego, en cuanto a la salud mental, creo que es muy importante que todos hagamos un esfuerzo y ahí es verdad que tiene un esfuerzo un poco más grande que hacerlo en las instituciones, los sindicatos, las organizaciones, de despatologizar a la gente que necesita asistencia en salud mental. Es decir, tenemos como un... Sí que es verdad que yo diría que los millennials y la generación Z, a raíz de habernos comido crisis tras problema, sí que tenemos como cierta tendencia a que nos preocupe más nuestra salud mental y menos vergüenza a decir que podemos ir a terapia o que necesitamos un psicólogo, pero aún así siempre lo marcamos dentro de la típica broma que haces como, ay, sí, es que tengo que ir a terapia, o utilizarlo como algo como sustancial dentro de tu vida como para mejorar. A mí me gusta mucho en ese sentido el modelo argentino. En Argentina es muy habitual que la gente tenga su psiquiatra, su psicólogo de una manera recurrente y no es malo. O sea, de hecho, creo que es el modelo que deberíamos tener todos y dejar de tener miedo a decir que estamos yendo a terapia. Creo que ese tipo de visión haría lo que decías tú, reducir el número de pastillas, harías que tú tuvieras más relación con más gente a tu alrededor que le ocurriera más o menos lo mismo. Entonces, creo que sería bastante positivo y más en los lugares de trabajo.
Y creo, sí que es verdad que los lugares de trabajo deberían promover y hacer una sensibilización en cuanto a esto para con sus trabajadores, para que no se sintieran mal si en un momento dado necesitan hacer un parón y dedicarse a su salud mental. Y luego, para finalizar en cuanto a lo que decías de retos, creo que hay 3 grandes retos que como sociedad tenemos que llevar a cabo, pero sí que es verdad que cada uno recae específicamente en alguien, que sería formación, legislación y divulgación. Es decir, la formación debería, todo lo que hemos estado comentando anteriormente las compañeras y yo, darnos una visión clara de cuál es la historia que hemos tenido hasta el día de hoy para conocer, para tener más amplitud de referentes femeninos, para entender cómo funcionan las empresas. Es tan sencillo como que si tú empiezas a revisar cómo fue la implantación de la revolución industrial, te explicas muchas cosas de por qué hace falta un sindicato de clase. Te quiero decir, el tener una base histórica y educativa sólida hace que la gente tenga más amplitud de miras y por lo tanto tenga menos miedo al cambio y más apertura en cuanto a nuevas posibilidades. A nivel legislación, para eso está el gobierno, que democráticamente seguiremos votando, esperemos. Estamos los sindicatos, están las organizaciones juveniles, para poder hacer una legislación que, aunque evidentemente se exponga un día y haya que esperar un tiempo para ver cómo está funcionando, tiene que ser efectiva, tiene que ser igualitaria, tiene que ser democrática para todos. Por eso hacen falta los planes de igualdad, los planes de interseccionalidad, paritarios y finalmente la divulgación. Creo que tanto sindicatos, gobierno, redes sociales, grandes empresas, cadenas de televisión, que es verdad que ahora ya cada vez tienen menos importancia, pero aún así siguen siendo grandes productoras detrás de incluso plataformas de redes sociales, deben hacer una labor de divulgación mucho más importante. Es decir, que no dé miedo a hablar de ciertos temas o que no hablen solo de que en abril empieza la campaña de la renta, que expliquen por qué hace falta tener una serie de pagos y una serie de impuestos en base a favorecer el estado del bienestar, que hagan una divulgación correcta, que hablen de mujeres, que hablen de políticas. Necesitamos, más allá de que los chavales en el instituto o en su infancia y adolescencia aprendan, los mayores también pueden aprender. O sea, a lo mejor Juana, de hecho el otro día lo hablábamos en Alicante en cuanto a la brecha digital de género y similar. Hay una cantidad de mujeres mayores de 60 años dentro del mundo rural que no tienen acceso a nada, o sea, que nunca se han conectado a Internet. O sea, a lo mejor, y estoy hablando de lo más básico, a lo mejor simplemente la mujer quiere ver qué tiempo va a hacer mañana y nunca le ha dado por mirarlo. Entonces, vamos a intentar hacer una labor divulgativa efectiva porque es muy fácil para las grandes empresas y para el gobierno y para las instituciones poder hacerla, porque son los que controlan los carteles de la calle, los carteles del metro, lo que sale en todos los sitios al final. Si hacemos una buena formación, una buena legislación y una divulgación que haga que todo esto efectivamente cale dentro de la sociedad, creo que podremos avanzar bastante bien. Y ya, de verdad, ya me callo. Creo que, aunque sí que podamos tener una visión como mujeres jóvenes un poco pesimista y un poco como oscura de esto, quiero reconocer también el trabajo de todas las compañeras que en toda la historia han estado ahí para dar una puntadita en la boca al machismo. Creo que hemos mejorado muchísimo. Evidentemente hubo mujeres durante la época franquista que ya en el exilio o aquí de una manera encubierta y posterior a la represión han estado ahí para que nosotras podamos efectivamente superar ese techo, o sea, ese suelo pegajoso. Aunque tengamos una visión muy pesimista, creo que también las cosas se están haciendo muy bien. Y quieras que no, al final nosotras somos las que nos vamos a salvar. El pueblo salva al pueblo y una hermana salva a otra hermana. Vamos, me ha gustado mucho lo que decías de no vamos a dejar a ninguna atrás, no vamos a dejar que por cualquier tipo de diferencia o posible matiz dentro de lo que es el feminismo quedarnos atrás y que al final nos coman el discurso. Entonces, reconocer a todas las que han estado antes que nosotras y prometerles a las que vengan a partir de ahora, a esa niña que está ahora mismo naciendo en La Paz, que de verdad las cosas van a ir mejor y lo vamos a conseguir. Muchísimas gracias a todas por sus intervenciones, muy, muy interesante. Y me encanta cómo hemos terminado porque
el ejercicio de sororidad que tenemos que tener entre nosotras y con las nuevas generaciones que vengan, y sobre todo con las anteriores porque les debemos mucho, yo quiero siempre recordar la frase mítica de porque fueron somos, porque somos serán, ¿no? Estamos aquí para reivindicar, para luchar y por seguir avanzando. Y que este 8M, no solo desde los actos que podamos organizar, desde los propios sindicatos, las organizaciones feministas, las organizaciones juveniles, sino ya desde de toda la sociedad, que por favor se logre algo increíble, ¿no? Que podamos avanzar, que podamos seguir estando en fraternidad entre nosotras, esa sororidad, y que avancemos. Es inminente, es una necesidad social, que es la calidad democrática que necesitamos. Bueno, con esto me despido y muchas gracias a las personas asistentes y a quienes hayan estado en redes sociales.